¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo sobre principio de dolores basado en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Hoy día vamos a hablar acerca de los terremotos. Jesús dijo allí en Mateo 24:7 que habrá terremotos en diferentes lugares. Ahora, déjame decirte que el interés por los sismos se remonta pues a miles de años. En China se disponen escritos desde hace 3000 años que describen el impacto de los movimientos sísmicos, tal como se perciben hoy en día. Y también algunos historiadores griegos y romanos elaboraron crónicas de la antigüedad, las cuales pues dan cuenta de la destrucción de pueblos y ciudades debido a los terremotos. A su vez, registros japoneses y de Europa Oriental, que datan pues de 1600 años de antigüedad, también describen en detalle los efectos de los sismos sobre la población. Y por su parte, en América se cuenta con textos de los mayas, aztecas, que refieren también a este fenómeno natural, existiendo documentos de la época colonial, archivos de Indias, como se les llama, que detallan los principales eventos que afectaron las regiones americanas. Bueno, como un diccionario lo define, un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Se sabe que la corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor y cada una con diferentes características físicas y químicas. Y estas placas, también se le llaman las placas tectónicas, se están acomodando en un proceso que, bueno, lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso, bueno, que está lejos de completarse. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces, una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra, originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra, rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que es precisamente lo que origina el terremoto. Se sabe que hay una ciencia que estudia a los terremotos y se denomina la ciencia de la sismología, que como dije es una ciencia relativamente reciente. Hasta el siglo XVIII los registros objetivos de terremotos son escasos y no había una real comprensión del fenómeno. Y de las explicaciones relacionadas, bueno, ha habido varias teorías que se han dado con respecto a darle una explicación a los terremotos, por qué se producen. Bueno, hay quienes hablan de castigos divinos o respuestas de la tierra al mal comportamiento humano, y también de ahí se dio explicaciones pseudocientíficas como que eran originados por liberación de aire desde cavernas presentes en las profundidades del planeta. El primer terremoto del que se tiene referencia ocurrió en China en el año 1177 a.C. Y existe un catálogo chino de terremotos que menciona unas docenas más de tales fenómenos en los siglos siguientes. En la historia de Europa, el primer terremoto aparece mencionado en el año 580 a.C., pero el primero claramente descrito data de mediados del siglo XVI. Los terremotos más antiguos conocidos en América ocurrieron en México a fines del siglo XIV y también se tiene datos de Perú en el año 1741, aunque no se tiene una clara descripción de sus efectos. Se calcula que más o menos al año, en un año, se producen más de 300.000 terremotos con magnitud suficiente para dejarse sentir a lo largo y ancho de todo el mundo, pero por suerte,
La mayoría son temblores pequeños y que producen pocos daños. Normalmente solo tienen lugar 75 terremotos significativos cada año y muchos de ellos se producen en regiones remotas. Con todo, se calcula que cada año se producen por término medio 18 terremotos importantes y de los cuales 1,4 terremotos son ya muy grandes. Estos sí son terremotos que causan pues destrozos y tragedias como ya los hemos visto. Ahora yo sé que hay un archivo de los terremotos que han sido los más fuertes de la historia, el ranking de los terremotos más fuertes de la historia, ordenados por magnitud. Y bueno, tenemos por ejemplo algunos de ellos, el terremoto de Valdivia en el año 1960, que fue de magnitud 9,5 y que se calcula que dejó pues más o menos 2.000 muertos y más de 2 millones de personas damnificadas. El terremoto en el Océano Índico, esto fue en el año 2004, de magnitud 9,3, cobró la vida de 275.000 personas. El terremoto de Alaska, en Estados Unidos, esto fue en el año 1694, de magnitud 9,2, donde se cree que murieron 60 personas y 130 murieron con un tsunami. El terremoto de Japón en el año 2011, de magnitud 9,1 y generó olas de maremoto de hasta 40 metros. Ocasionó más de 15.000 muertos, 6.152 heridos y 2.556 desaparecidos. El terremoto en Rusia en el año 1952, de magnitud 9,0, también se registró un tsunami que destruyó la península de Kamchatka y las islas Kuriles y cuenta con la pérdida de 2.300 vidas humanas. El terremoto en Lima, Perú, en el año 1746, que también fue de magnitud 9 y dejó un reguero de más de 10.000 personas muertas. El terremoto en Chile en el año 1868, de magnitud 9, y la cifra de fallecidos ronda los 700 personas. El terremoto en Cascadia, en San Andrés, estado de California, en Estados Unidos, en el año 1700, de magnitud 8,7 y llegó hasta 9,2, con un posterior tsunami que implicó hasta Japón. Fue calificado como un megaterremoto, pero no se tienen datos de fallecidos. El terremoto en Chile el año 2010, de magnitud 8,8, tuvo una repercusión en otras zonas del país como Valparaíso, y se contaron con 525 muertos y 23 desaparecidos. El terremoto de Ecuador y Colombia, pues se sintieron en ambos lugares, esto fue en el año 1906, de magnitud 8,8. La mayoría de daños los produjo el tsunami que arrasó el pueblo, y las víctimas mortales fueron 1.500 personas. Ahora, por otro lado, el terremoto en Ancash, en Perú, en el año 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, fue un sismo ocurrido el domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:23 de la tarde, hora local, y tuvo una magnitud de 7,9, mira, en comparación con los anteriores que han sido de 9, de 8, este ha sido de menos magnitud en la escala de magnitud, pero tuvo una intensidad muchos creen que tuvo una intensidad de grado 9, fue muy violento. Y de escala 9 en la escala Mercalli. Y no fue como ya dije, no fue tan fuerte en comparación con los anteriores, pero se calcula que murieron 80.000 personas. 70, 80.000 personas. Ahora, los terremotos más mortales que hubo en este siglo, el siglo XXI, el terremoto del sudeste asiático, por ejemplo, en el año 2004, la escala, que esta sí fue escala de 9,1 frente a las islas indonesias, donde murieron 230.000 personas. En Haití también hubo en el año 2010 un terremoto de escala 7 que dejó 200.000 muertos. En Sichuan, esto es al sureste de China, el año 2008, la escala no fue muy alta, pero fue la escala de 7,9, pero murieron 87.000 personas. El de Cachemira, en Pakistán,
en el año 2005, que fue de escala 7,6. Murieron 75.000 personas. En Bam, en Irán, en el año 2003, magnitud 6,6, más de 31.000 muertos. En la India, en el año 2001, magnitud 7,7, más de 20.000 muertos. En Japón, en el año 2011, magnitud 9,1, dejó 18.500 muertos. En Turquía y Siria, esto fue reciente, esto fue este año, en 2023, que tuvo una magnitud de 7,8 y dejó 11.200 muertos. Nepal, en el año 2015, la magnitud fue de 7,8, dejó 9.000 muertos. Y la isla de Java, en el año 2006, la magnitud fue de 6,3, dejó 6.000 muertos. Bueno, realmente estos son los reportes que se tienen de los terremotos más violentos que hubo en este siglo. Bueno, contando con el anterior también, que ya les di las cifras. Pero tú te das cuenta que estos terremotos o estos movimientos, estos fenómenos telúricos, pues en realidad deben tener una explicación, sin duda. Claro, los científicos le van a dar una explicación científica, ellos van a decir, como ya mencioné, que se producen por el efecto de las capas tectónicas que chocan entre ellas, que liberan energía y que bueno, producen pues todos los daños y desastres naturales que ya conocemos. Pero yo digo, ¿la Biblia dirá algo acerca de esto, de los terremotos? Sí, claro, la Biblia también menciona los terremotos. La Biblia menciona, por ejemplo, el terremoto en los días del rey Usías. Esto está relatado en Amós capítulo 1, versículo 1, donde dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dice ahí. Bueno, en opinión de los expertos, este fue uno de los terremotos más destructivos de la antigüedad. Y ellos dicen que el terremoto que ocurrió a mediados del siglo VIII a.C. fue probablemente uno de los más fuertes y más dañinos de la antigüedad, ya que se han descubierto evidencias de su ocurrencia en el pasado en excavaciones realizadas en varios sitios de Israel. Y los arqueólogos inclusive hicieron una declaración y dijeron que al examinar los hallazgos de la excavación, ellos dicen, tratamos de comprobar si había referencias en el texto bíblico, y curiosamente el terremoto que aparece en la Biblia, en los libros de Amós y Zacarías, ocurrió en el momento en que se derrumbó el edificio que excavamos en la ciudad de David. Zacarías también da una profecía con respecto, da una referencia al terremoto. Allí en Zacarías 14:5, cuando dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Tanto Zacarías como Amós hacen referencia al terremoto en el tiempo del rey Usías. Ahora, los expertos dicen que la combinación de los hallazgos en el terreno junto con la descripción bíblica, dicen ellos, nos llevó a la conclusión que el terremoto que sacudió la tierra de Israel durante el reinado de Usías, rey de Judá, también afectó a la capital del reino, es decir, en Jerusalén. Y yo pienso pues que este es otro puntal que aporta la arqueología al sostén de la historicidad de la Biblia, aunque muchos han querido y pretenden todavía hacer creer que la Biblia es un libro de mitos, simplemente de hechos fantásticos, alucinantes, pero que no son nada históricos, pues te das cuenta que sí, hay historicidad en la palabra, y uno de ellos es las referencias que hemos hecho mención del terremoto que menciona Zacarías y Amós. Por otro lado, la muerte de nuestro Salvador trajo como consecuencia el suceso de fenómenos naturales, entre ellos un terremoto, por ejemplo. Ahí en Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto. O sea, después que Jesús murió, se produjo un terremoto. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Que muchos creen que el centurión
al, al ver morir a Jesús y al ver el fenómeno del terremoto que se produjo, pues él y seguramente alguno de sus allegados, pues creyó en el Señor. De lo que muchos llaman la fe del centurión a raíz de la muerte de Jesús. El terremoto que también se menciona en Mateo 28, bueno, aquí dice que este terremoto lo produjo un ángel para remover la piedra de la tumba de Jesús. Allí dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo pienso que los ángeles tienen también la capacidad, cuando son enviados por Dios, de poder producir estos fenómenos naturales. Aunque no se habla de la magnitud del daño del terremoto, simplemente dice un gran terremoto, este ángel descendió del cielo para remover la piedra donde estaba Jesús. En Filipos, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados y antes de ser liberados, se menciona que también hubo un terremoto. Ahí en Hechos 16:26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, el Señor intervino aquí para poder liberar a sus siervos de la cárcel. Porque el propósito de Dios con respecto a Pablo y a Silas era de que ellos sigan predicando y por lo tanto él no los quería ver presos. Entonces Dios intervino produciendo este fenómeno natural que es un terremoto, que hizo que los cimientos de la cárcel se sacudan. Y al instante todas las puertas se abrieron, todas las puertas de los presos, y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, una gran oportunidad para toditos, para escaparse. Pero es ahí donde interviene Pablo. Iba a decir que, bueno, cuando el carcelero vio todo esto, quiso matarse. Pero Pablo impidió que lo haga y él le dijo, acá estamos todos, no lo hagas, no te mates. Claro, porque si no se mataba, lo mataban los romanos, lo más probable. Pero bueno, ante una situación de un terremoto, pues ¿quién puede imaginar lo que va a suceder? Pero igual, probablemente hubiera corrido la misma suerte. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, y habla justamente de los juicios de Dios sobre la tierra, que van a incluir los terremotos y que van a traer gran destrucción, ¿no? Apocalipsis 11:13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hay quienes piensan que este terremoto va a ser justamente en la misma ciudad de Israel, donde estamos hablando del tiempo ya del anticristo y de su gobierno mundial perverso, pero donde vamos a ver que Dios va a intervenir para destruir ya prácticamente a una humanidad que está perdida y donde tristemente estamos viendo aquí, por lo menos que nos da un dato, ¿no?, de la cantidad de muertos que van a haber, que son 7,000 que van a morir a causa de este terrible siniestro. Incluso en Apocalipsis 16 se habla de la destrucción de la Gran Babilonia, donde también va a haber un poderoso terremoto que se encargará de destruirla, ¿no? Ahí dice Apocalipsis 16, 18 al 21. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, esto va a ser un terremoto mundial, pienso yo. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios y por la plaga del granizo, y porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, cuando dice aquí una plaga de granizo del tamaño de un talento, estamos hablando más o menos, un talento está pesado en ese tiempo más o menos 40 kilos.
Ponte a pensar que van a caer granizos de 40 kilos sobre la gente, que también va a matar a muchos. Bueno, ahora yo sé que los granizos son pequeñitos pedazos de hielo que pueden caer, que no te afectan. Seguramente a muchos nos ha caído el granizo una vez en la cabeza. Y eso que viene con fuerza, a veces vienen granizos grandes. Bueno, ahí uno tiene que, tiene que ponerse a buen recaudo. Pero que te caiga un granizo del tamaño de un talento, de un peso de 40 kilos que viene con fuerza, sin duda que al que le caiga en la cabeza lo mata, le destroza el cráneo y lo mata. ¿Sí? Pero esto es parte de lo que menciona la Biblia como juicio de Dios sobre la humanidad perdida. Yo creo que Dios va a hacer uso de los terremotos en los tiempos finales para ir diezmando a la humanidad. Estoy hablando de la humanidad perdida, la humanidad que no quiere arrepentirse. Ojo, que estamos hablando de un escenario donde el anticristo está gobernando el mundo, donde él está influenciando poderosamente en la mente de los hombres, mujeres y hasta niños probablemente, y que lo van a seguir a él, y que fácilmente van a aceptar la marca de la bestia que menciona la Biblia, que es el 666, y que esta gente ya prácticamente está perdida, porque la Biblia dice que el que tiene la marca de la bestia ya está perdido. Estos son los que van a experimentar toda esta escalada de juicios y ataques, pienso yo, del cielo contra la tierra, porque precisamente rechazaron al Dios Todopoderoso y no se han querido arrepentir de sus pecados ni han querido entregar su corazón a Cristo. ¿Qué es lo que hoy día predicamos? Anunciamos la salvación a través de Cristo para que la gente se salve de la condenación eterna y se salve de todas estas cosas que van a venir sobre el mundo. Bueno, yo sé que aquel que está preparado y destinado para ser salvo hará caso, y aquel que no está y que tiene el corazón endurecido y que considera que todas estas cosas son fantasías y son hechos quiméricos inventados por los hombres, bueno, el corazón endurecido sin duda pues que no va a poder ser beneficiado de la gracia de Dios, a menos que realmente se ablande y haga caso a lo que dice Dios. Yo puedo decir de manera de conclusión que la profecía de Jesús con respecto al principio de dolores que mencionamos en Mateo 24, que incluye a los terremotos, aunque no se mencionan los maremotos, pero bueno, esto se sabe que los maremotos suceden tras fuertes sismos. En el mundo hubo grandes terremotos y los va a seguir habiendo, porque el destino de este mundo es ser destruido para luego dar pase a los cielos nuevos y tierra nueva, un estado nuevo donde ya no existirá todo el caos que ahora vemos. Y de lo cual Isaías 65:17, y esto también lo dice Apocalipsis, pero me gusta mucho lo que dice Isaías 65:17 cuando dice: porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y menciona y dice, de lo primero, es decir, de esta tierra que está caída y está dañada y afectada por el pecado, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta tierra, este planeta, y pienso que tal vez todo el universo será destruido por el Señor, por Dios. Porque el plan de Dios es crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿No? No es ponerle un parche a lo que está afectado, no es un remiendo nuevo a lo que estaba dañado, no. Es cielo nuevo y tierra nueva. La tierra que está lamentablemente afectada por el pecado va a ser destruida. Dios no va a habitar en una tierra contaminada por el pecado. Él quiere habitar sobre cielos nuevos y tierra nueva, donde estará presente la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, como se menciona en el Apocalipsis, donde estará la iglesia. Todos aquellos que han creído en Jesucristo, todos aquellos que son los redimidos de Dios, ellos tendrán parte en ese nuevo escenario donde disfrutarán de la presencia de Dios y de lo primero, es decir, de la tierra anterior, ya no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. La gente se olvidará de lo que hubo antes. No sé, ya no tendremos recuerdos malos, ni tendremos traumas, ni tendremos heridas en el corazón, ni habrá daño de ningún tipo, ni psicosis, ni problemas de que afecten la salud mental, nada de esas cosas, porque ya las cosas pasaron.
ni siquiera vendrá al pensamiento. Es decir, que yo pienso que Dios va a trabajar en nuestra mente para que ya no recordemos la vida pasada ni el caos que hemos vivido en este mundo, porque todo pasa y aquí es hecho nuevo. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que va a suceder exactamente en esos cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a crear y donde Cristo y la iglesia, los que amamos a Dios, los que creemos en Él, estaremos allí presentes. Pero tú también puedes estar allí. Si tú crees, si tú abres tu corazón, si tú le dices a Cristo, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, quiero cambiar, quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva, quiero ser una nueva criatura, quiero llevar mi vida de acuerdo a tu voluntad. ¿Crees que Dios va a rechazar tu oración si eres sincero? La Biblia dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Dios no desprecia a aquel que se arrepiente y es sincero en su corazón. Espero que lo seas tú y puedas acceder también a esta maravillosa oferta de salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Espero que este tema haya sido de ayuda, de información, de inspiración para tu vida. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad.